Qué bueno que están con nosotros, amigas, amigos, en Diálogos en Confianza, fin de semana. Y sobre todo por el tema, ¿verdad? Que se nos trastabillea como que a fines de año siempre esto del sentido de la vida, cuando vemos que todo lo que nos propusimos a lo mejor no lo alcanzamos, pero llegaron probablemente otras cosas. Y yo sí quisiera dedicarle de todo corazón, aunque yo sé que pasó hace algunas semanas, este programa a mi queridísima Tere Mijangos, donde quiera que nos esté siguiendo, y claro, a nuestro querido amigo Mariano Osorio, su esposo, porque ellos siempre le dieron un sentido a su vida de ayudar. Para ellos la vida era servicio y es ayuda. Entonces yo creo que hoy va muy al caso este recordatorio de estas personas que queremos. ¿Ustedes no se han puesto estos días de ocio a pensar tras el trajín de la preparación de las fiestas? Pues realmente, ¿cuál es el sentido de la vida? Nos lo dicen filósofos, nos lo dicen poetas, y eso fíjense que nos hace humanos, cuestionarlo, ¿no? Así es, Fer, y yo creo que hay muchas situaciones complicadas en la vida, a veces sufrimientos o la pérdida de un ser querido, que te hace sentir que tu vida pues no lleva hacia ningún lado, que no tiene sentido. ¿Has pensado esto? Compártelo con nosotros. Y es que la verdad es que hemos escuchado muchas veces que la vida no es fácil o que la vida es difícil. Y sí, sí es cierto, tendrá muchos momentos que no son los más oportunos tal vez, pero siempre tiene un sentido la vida. Ahora, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues de eso, pues poco a poco durante el programa estaremos hablando. Porque muchas personas tardan en encontrarlo o dicen sentir no encontrar un sentido para su vida y caen en esto que algunos especialistas llaman un vacío existencial. Wow. ¿Qué pasa cuando perdemos o no encontramos el sentido de nuestra vida? Puede ser muy grave, puede ser muy difícil, así que vamos a hablar también de ello. Y el sentido de la vida, muchos dicen tendría que ser el ser felices, pero bueno, eso es finalmente es una decisión. Lo que estamos eligiendo es el camino para ello. ¿Y qué nos hará felices? Servir, o mirar solo hacia nosotros. ¿Cuál será el camino correcto? El que tenga las respuestas. También, pues ustedes compártanos, ¿ya encontraron el sentido de su vida o ha ido cambiando? ¿Estamos listos? Comenzamos. El sentido de vida constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la vida o la existencia en general. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle sentido a la propia vida. Según Viktor Frankl, neurólogo psiquiatra, el sentido de vida es algo distinto para cada persona y toda vida, por más adversa que sea, siempre tiene algún sentido. Es decir, toda vida vale la pena ser vivida. Y uno puede elegirla. Yo decido, por ejemplo, desayunar. Disfrutar un pan dulce. Eso tiene sentido porque es el motor para comenzar tu día. Claro. Sí. Pero ¿qué tal cuando haces tu sentido de vida solo comer? O solo estar en una droga. ¿O cuál será realmente el sentido de nuestra vida? Miren, ahí tenemos muchos jóvenes que están decidiéndolo y hoy decidieron venir también con nosotros aquí al estudio en Diálogos. Gracias. Fez Aragón, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Los desmañanamos. Sí, pero en aquí domingo. En dominguito. Sí, es que ustedes se lo han cuestionado alguna vez. Yo me acuerdo que a los 5 años, digo, esto es un absurdo, pero llegué después de estar viendo una luz muy fija, de un haz de luz muy bonito que caía con el polvito y todo, en mis zapatitos de charola a los 5 años. Corrí con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Para qué vengo? Y me tocaba así el cuerpo. Y entonces mi mamá, que estaba haciendo guacamole, dejó el cigarro, porque en ese tiempo fumaba como loca, y corrió a contárselo a mi papá. Pero no te dio una respuesta en ese momento. No, era como... por favor, ella no lo sabía. Yo estaba pensando ahorita que saludábamos a los jóvenes que nos acompañan, en que a veces tenemos una idea de lo que queremos de la vida o de lo que esperamos o queremos ser, la típica pregunta de qué vas a hacer de grande. Y, por ejemplo, yo me recuerdo de niña jugando con las muñecas y mi gran idea de la vida era ser mamá. Yo sí tenía esa idea, algunas otras niñas no. Y después va cambiando, ¿no? A lo mejor ya en la universidad dices, mi sentido es otro, ahora en esta etapa de mi vida es otro. Entonces también no es un solo sentido, a veces creo que puede ir cambiando. Y lo vas rolando en la vida. Pero Viktor Frankl, que bueno, él sobrevivió a los campos de concentración, él encontró que una de las claves era
cualquier cosa que no sea verte nada más a ti mismo. O sea, es hacia los demás. Vamos a ver qué nos contestaron nuestros amigos de a pie y de ahí vamos sacando hebras. Sí, varias veces, sobre todo cuando me han pasado cosas difíciles. Cuando falleció un tío, me pregunté que si, como 20 días antes yo estuve con él, me pregunté que si yo tenía algún propósito. Y pues yo, como yo soy de provincia, me vine para acá y pues sentí que hacer cosas por los demás, ya sea por los animales, por niños de la calle, eso es lo que me he dedicado y siento que ese es mi sentido de la vida. Sí, sí me lo pregunté en el momento que me di cuenta que el ideal de mi vida era estudiar medicina y no lo había logrado hasta el momento. Entonces me puse a trabajar en ello, me inscribí en un curso y estoy tratando de llegar a ello porque realmente esa es mi pasión. Todos los días me lo pregunto y la respuesta no la tengo, pero por eso mismo todos los días me lo pregunto y en la noche también me pregunto si ya la encontré. Desde luego, el sentido que le veo yo a mi vida es vivir. En primer lugar, vivir intensamente, sacarle el mayor provecho a la vida, pero no con una finalidad de tener, sino de ser. ¡Oh, qué bárbaro! Qué interesante la respuesta de este entrevistado, de verdad. Y yo creo que es algo que debemos reflexionar. A veces lo decimos nada más de dientes para afuera, decimos, hay que vivir el día a día. Pero realmente cuando te despiertas con esa actitud, con ese pensamiento, decir, hoy voy a disfrutar mi vida porque esto tiene sentido, estar vivo. Simplemente. Fíjate, les quiero leer un poquito de lo que dicen de Viktor Frankl, porque precisamente la logoterapia es eso, es buscar el sentido de vivir. Dice... el sentido siempre está cambiando, lo que tú nos decías, pero jamás falta. En caso de no verlo, habrá que dotar a la vida de sentido aún en las situaciones más difíciles, donde lo que importa es dar testimonio de la mejor y exclusiva potencialidad humana, la de transformar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal, en un logro humano. Más aún, según Frankl, la vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace. Y ahorita hablaremos de cuando se puede perder totalmente. Sí, claro. Por supuesto. Y es que no podemos saber o llegar a conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas profundamente. Hasta medirnos. Hasta medirnos, exactamente. Y a veces no somos nosotros quienes nos medimos, sino las circunstancias mismas que la vida nos va presentando, ¿no? Y de eso hablaremos también. Pues sí, por eso no se vayan y vamos a una breve pausa. Ahorita regresamos. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche. De acuerdo con Viktor Frankl, la vida cobra más sentido cuando más difícil se hace. El también fundador de la logoterapia asegura que el sentido de la vida está siempre cambiando, pero jamás falta y en caso de no verlo, habrá que buscarlo en las situaciones más difíciles, donde el ser humano puede decidir transformar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal, en un logro humano. ¿Y ustedes en qué situaciones realmente le han encontrado el sentido a la vida? Esto preguntamos en la calle y aquí tenemos las siguientes respuestas. Cuando estoy pasando por pruebas bien difíciles o que estoy en una situación de mucho estrés o hay mucha angustia de momento dentro de una situación difícil. Pues en momentos complicados, crisis, problemas familiares, cosas por el estilo, algo así. Pues el día que, por ejemplo, falleció un familiar mío muy cercano solamente. El día que pierde a un ser querido se siente uno bastante mal y piensa que la vida ya no vale nada, ¿no? En los momentos precisamente de ahora, por la situación como se encuentra el país económicamente y políticamente, manito. Ahí vemos las diferentes situaciones en las que te hace encontrar ese sentido a la vida. Fíjate que yo recuerdo hace unos años, hace, no sé, a lo mejor 15 años, uno de mis hermanos tuvo un accidente automovilístico muy fuerte en Estados Unidos. Yo hacía 2 días que lo había visto, yo había regresado a México. Cuando me avisan que había tenido el accidente fue algo muy fuerte, porque yo dije, a lo mejor me fui a despedir de él. O sea, piensas mil cosas de lo que pudo haber sucedido y el impacto exacto que te genera una noticia así. Es increíble las ganas que tenía mi hermano de vivir, que de verdad
fue sorprendente después de estar en coma y demás. En 15 días él ya estaba recuperándose en su casa. Y después de platicar con él y decir, oye, ¿qué pasó todo este tiempo por tu mente? ¿Qué viste en una situación donde estuviste al borde de la muerte? Y me dijo, mira, le encontré otro sentido a mi vida. Volví a nacer. Él festeja 2 fechas de nacimiento. La de su nacimiento, que es el 3 de septiembre, y el día que sucedió este accidente, porque dice, realmente volví a vivir y veo las cosas de diferente manera. Disfruta la vida de una manera impresionante. Pero lo que comentábamos aquí con Sandra, el disfrute del día a día, que debería ser el verdadero sentido, pues está satanizado porque disfrutar no es válido, el goce no es válido, de pronto pareciera que hasta que no nos sucede algo tan fuerte, que bueno, a todos nos puede haber sucedido, entonces viene este cambio. También algo así nos platica una llamada de Raúl, dice, tuve una crisis muy fuerte y fue necesario replantear mi vida completamente. Gracias a eso le he encontrado un sentido. Ahora gozo cada día como uno de los que me toca vivir, pero es que no tendríamos que gozar todos los días sin haber tenido una crisis. Me llama mucho la atención esta anécdota que tú nos cuentas de tu hermano más en el sondeo anterior, del bloque anterior, la mujer que decía, bueno, después, era un chavo que decía, después de la muerte de un tío. Y es que claro, cuando nos vemos cercanos, o cuando nos recuerdan que la finitud está próxima y que no sabemos cuándo nos llegará, eso nos hace replantearnos, pero forzosamente, cuál es mi sentido de vida. Porque a lo mejor, sí, desde luego está el disfrute, que está muy penado por la demás sociedad, porque no puedes disfrutar toda la vida, tienes que encontrarle un sentido, como si encontrarle sentido a la vida por sí solo se tratara de sufrimiento. Exacto, un martirologio. Pero fíjate que luego le va uno inventando sentidos. Cuando te das cuenta que nada más es vivirlo y como que le falta acción, uno se va inventando cosas. Y recuerdo alguna vez estármelo cuestionando durante años de trabajar bestialmente y de decir, bueno, ¿y ahora cuál es el sentido? Construir la casa, venderla, no, hagamos otra y otro más sufrimiento, ya sabes, ¿no? Decía yo, bueno, entonces, ¿cuál es? Trabajar, ayudar, ahora coleccionemos miniaturas, ayudemos a artesanos, preservemos la historia. Y eso se volvía por etapas, otros ya sabes, hace ejercicio, otra logra tal. Y eso cubría un aire, pero también mi cerebro primitivo como que se sintió muy satisfecho de pronto cuando parí. Y entonces ahora mi vida era por y para mi hija. Pero también es terrible cuando pones en otro el sentido de tu vida totalmente, porque el otro no tiene la culpa, ¿verdad? No. Sí. Lo atosigas. Y otra, ¿qué pasa cuando él, pues también, o ella, tienen su partida? Cuando haces de tu pareja o del... ¿Sí me explico? O cuando de los hijos o tu también mamá o de los aprisionas. hijos. El sentido de tu vida, hijo, qué terrible. Es difícil encontrarlo. Es muy terrible. Y yo creo que ahí sí las pérdidas son desoladoras, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Cassandra nos dice, todos nos deprimimos y pasamos por cosas difíciles, pero hay gente más fuerte que otras. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque todos más inteligencia emocional. Exactamente, y no solamente la emocional, porque platicábamos en otros programas también, cuando hay una mala noticia siempre en la familia hay uno que sale a flote a decir, bueno, yo manejaré o yo comenzaré a resolver los primeros problemas, porque las demás personas tal vez no tengan la capacidad emocional. Mira lo que dice la fortaleza. Guillermina. Hace 4 años perdí a mi esposo. Para mí no tiene sentido nada. Me siento sola sin ganas de vivir, ya que yo andaba para todos lados con él. Yo vivo sola con uno de mis hijos, porque además todos ya hicieron su vida y quiero saber cómo salir de esta depresión. Pues es que ahora, Guillermina, es momento de voltear a verse. Tal vez por mandato social, las mujeres siempre tenemos que ser por y para otros y nunca para nosotros. Nos olvidamos de nosotros mismos. Ahí es a lo que yo me refería cuando decía que hay varios sentidos en la vida y hay diferentes etapas. Su sentido ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, y entonces hay que retomar esta nueva etapa, como lo dice Consuelo. Siempre pensé que cuando terminas de educar a tus hijos, la vida ya no tiene sentido. Mis 3 hijos están en la universidad y ahora yo tengo tiempo para mí. Siento que ahora mis hijos son independientes y recuperé una parte de mi vida. No se sintió desolada. Es que ahí está la cosa. Mire, pues vamos a ver la siguiente frase de Herman Kern. En el laberinto, uno no se pierde, se encuentra. En el laberinto, uno no encuentra al Minotauro, se encuentra a sí mismo. Herman Kern, pintor húngaro.
Esto viene perfectamente con lo que estaban ustedes comentando. Sí. O sea, tienes que encontrarte a ti mismo, entonces para encontrarle ese sentido a la vida y no dejarle la responsabilidad al otro. Miren, Amalia nos comenta, a los 44 años enviudé, soy profesora de la universidad y una exalumna me encontró en el pasillo y me dijo, maestra, supe que enviudó, ¿ya le encontró las ventajas? 10 años después, una profesora del departamento de matemáticas dijo, todas las mujeres nos merecemos mínimo 10 años de viudez. Han pasado 28 años, sigo trabajando y sigo cumpliendo con lo que debo de hacer. Y Samantha, tengo 40 años, no le encuentro sentido a la vida, porque mi vida es un desastre total. No tengo esposo, no tengo hijos, vivo en una familia totalmente disfuncional. Mi situación laboral no es la más óptima ni satisfactoria, no me puedo independizar porque no tengo solvencia económica, no me alcanza para hacerlo. Doña Samantha, es que ahí es donde deberíamos replantearnos. ¿Quién le dijo que el sentido de la vida obligatorio era tener pareja, Claro. o que nada más fueran dos, ¿verdad? O tener un trabajo tener estable. hijos, o tener un trabajo de esos que llaman exitoso? Es que ese es el cuento que nos contaron. Y se parece un poco a la llamada que nos compartías. Ajá. Y es que cuando ponemos entonces dentro de nuestro sentido de vida aparente el deber ser, ese no es sentido de vida, porque no puede ser obligado, no puede ser forzado, ese lo tenemos que encontrar y tiene que coincidir y se dará y fluirá, pero de forma natural, no con el deber ser, ¿no? Así como es, quien se deprime por haber alcanzado todo eso. Sí, claro. Casa, camioneta, trabajo y no tiene sentido. Vamos a una pausa. Viktor Frankl sobrevivió a varios campos de concentración nazis y a partir de esa experiencia escribió el libro El hombre en busca de sentido, en el cual describe que para encontrar el sentido de la vida tenemos que sentirnos parte de alguien o de algo, y que la vida tiene sentido cuando uno aprende a convivir con amor. Así, el sentido de la vida no puede darse, sino descubrirse por medio de experiencias vividas verdaderamente, y esto se descubre a través del tiempo sin inventarse. Cuando se inventa o imagina, el ser humano no es capaz de encontrar el verdadero sentido de la vida. Exactamente, eso es lo que veníamos diciendo en el bloque anterior. Cuando se inventa o se imagina, entonces no es el verdadero sentido de la vida. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Y es que muchas veces a todas las personas nos ha pasado, tal vez alguna vez o varias veces, que pensamos que vamos hasta en sentido contrario de nuestra propia vida. Pero bueno, para conocer un poco más de opiniones, ¿qué les parece si vamos a conocer las respuestas a la pregunta que hizo el equipo de producción de ¿en qué o cómo encuentras el sentido de tu vida? Encuentro el sentido de mi vida buscando al Maestro Jesús. Trato de seguir sus enseñanzas y dejarme guiar por como Él me hubiera dicho que lo hiciera. Simplemente al despertar, saber que tengo vida, que estoy sana, que tengo un trabajo, que tengo una familia, tengo alimento, tengo todo para ser feliz. Básicamente mis hijos, el quererme superar personalmente y familiarmente, ¿no? ¿Cómo? Haciendo bien mi trabajo, tratando de ser buen padre con mis hijos, dándoles buen ejemplo. Yo lo encuentro en las personas que están conmigo, mi familia, mi pareja, mis proyectos. Ahorita actualmente pues acabo de terminar la carrera, por lo cual estoy muy feliz. Pues eso es como que a grandes rasgos lo que yo es parte de mi vida y día con día pues trabajo para mejorarlo o conseguir más. En lo laboral, interesante, ¿verdad? En lo laboral. En lo profesional, en los hijos, que ya lo habías dicho, pero cada quien le va encontrando un sentido de vida, dependiendo también, desde luego, del momento en el que estés viviendo, la edad en la que estés cursando, Oye, si eres hombre o mujer, histórico, el momento histórico. Porque en tiempos de guerra cambia el sentido de vida. Por supuesto, de hecho, mucho. podría perderse, por eso les digo que el manual no la rifa. Yo me acuerdo cuando leí este libro del hombre en busca de sentido, que ha sido uno de los libros que más me han gustado o impactado como en temas así de autoayuda y de aprendizaje. Yo me acuerdo de una parte que decía que estaba Viktor Frankl en el campo de concentración
y que empieza a soñar, ¿no? Y cuando se despierta se da cuenta que la peor pesadilla que pudiera haber tenido era mejor que el campo de concentración que estaba viviendo en ese momento. Entonces se compara esto de lo real con los sueños y dice, imagínense qué fea era mi realidad y muchas de las personas que nos están planteando sus realidades como trágicas, pero aún así él la reflexión que hace es, pero estoy vivo. Claro. Estoy vivo, entonces todavía tenía una oportunidad de Ayer a la cambiar. resiliencia, pero miren, es que ese es el asunto. El manual no la rifa, no se preocupe usted si no encaja en lo que le dijeron que era el sentido de la vida. Eso de casarse y ser de aspecto nórdico, aunque no somos nórdicos, y cosas por el estilo. Es que el sentido de la vida está en otro lado, porque entonces, ¿cómo se explica que haya personas que hayan resistido, por ejemplo, al campo de concentración, pues donde no era ni tener trabajo, ni tener un auto, era despertarse con vida y resistir otro día? Y tal vez volver a reunirse con sus seres queridos algún día, ese era el sentido en muchos Y es que de probablemente, por ejemplo, la vida para Víctor Frankl en ese momento y para muchas personas que vivieron el campo de concentración, es algo que tú no puedes cambiar, pareciera inamovible, ¿no? Sin embargo, él de lo que se da cuenta es que él tiene la voluntad de decidir cómo lo va a enfrentar, cómo lo va a afrontar. Y esa es la libertad que cada una y cada uno de nosotros tenemos, porque nos pueden marcar y decir, tú vas a hacer esto hoy y de aquí no te escapas. Sin embargo, la actitud con la que yo enfrente esa situación, esa sí es mía completamente. Y ahorita le decía a Oscar que hoy por la mañana me pasó algo de verdad, digo, las cosas suceden por algo en tu vida, creo yo. Venía yo por una calle, la verdad, tengo que reconocer, era una calle donde yo venía en sentido contrario, una cuadra muy cerca de mi casa, y se me atraviesa un señor que venía en una bicicleta en sentido contrario también. Dios. No, gracias a Dios, de verdad, no pasó a mayores, sino que los dos como que nos topamos así nada más, pero yo vi como que el señor se iba a caer, entonces yo me paré inmediatamente, le dije, señor, ¿cómo está? O sea, dígame que está bien, o sea, ¿qué le pasa? Claro. Me dijo, no, yo estoy bien, señora, no se preocupe. Entonces la bicicleta como que vi que no funcionaba, le dije, ¿le pasó algo a su bicicleta? Porque dije, es su medio de transporte, yo ya le amolé el día, o sea. Qué pena. El señor, ¿sabes qué me contestó? Me dijo, no se preocupe, señora, váyase, no tengo nada, la bicicleta ya venía fallando, de hecho le iba a llevar a arreglar, ahorita veo cómo llego, le dije, no señor, es que no me siento bien, de verdad, acepté mi disculpa, si lo dejo aquí, dígame qué puedo hacer por usted. Me dijo, no, mire, Dios es mi almohada, Él siempre me protege, y fíjate, el señor, de verdad dije, qué bueno que me encontré con personas así, porque nunca sabes con qué tipo de personas te vas a encontrar, pero otra persona que iba caminando le gritó, sácale lo de la bicicleta, y el señor me dijo, no, mi bicicleta ya venía mal, y no le voy a cobrar nada. Pero tú te llevaste un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. Me vine todo el camino de verdad pidiendo, pero le dije, Diosito, protégelo, cuídalo, ayúdalo. Oye, o sea, qué bueno que me encontré con esta persona. Ahora, me preocupa también, cuando se hace solo de la religión, tu meta, acuérdense que la mayoría de estas, sobre todo las judeocristianas, te piden que aquí sufras un ratito, porque la que sigue se va a poner buenísimo y es eterno. Y entonces te olvidas de disfrutar aquí y de ser feliz, tomar la decisión, ¿no? De ser feliz en cada momento. Exacto. Apreciar. Esto fue un aprendizaje hoy en mi vida. Por supuesto. Pues sí, de apreciarlas porque, no, bueno, en esta me tocó sufrir, vamos a aguantar este infierno, que me golpeen, que todo, porque en la que viene ya me toca. Claro que no, eso pues le conviene a alguien, olvídenlo. Por supuesto. O sea, pues no debe de ser así. Para conocer un poco más y profundizar más sobre el tema, vamos a ver y escuchar la frase de Pietro Citati. Si queremos conocer el sentido de la existencia, tenemos que abrir un libro. Allí, en el fondo, en el ángulo más oscuro del capítulo, hay una frase escrita a propósito para nosotros. Pietro Citati, escritor italiano. Hay una frase para cada uno de nosotros. Sí. Miren lo que nos dice Matilde. Siempre. Viví en una burbuja muy bonita con mi esposo. Por sospechas de infidelidad, entré en una depresión muy fuerte durante 10 años. Cuando lo confirmé, intenté suicidarme. Estuve varias veces internada, exactamente. Me levantó el dolor de su infidelidad y el amor de mis hijas, y sobre todo porque tengo una niña especial. Supongo que vive con alguna discapacidad. Actualmente me encuentro fuerte y me mantiene en pie el amor de mis hijas. Y es que el sentido de vida pareciera que entonces
cuando tenemos la vida resuelta, no tendríamos por qué buscar otros. Sin embargo, los cambios se van a ir dando y como decías hay tú, que platicar hay de muchos eso, sentidos de cómo le echamos a perder la vida y el sentido de la vida a nuestros hijos cuando les damos todo. Sí, Claro. sí. Y Pues encuéntrenle fuerte. sentido continuando con la señal de Canal 11. La búsqueda del sentido de la vida puede verse frustrada en la medida en que las metas, anhelos o expectativas no cumplan con nuestros parámetros y no se cuente con las herramientas adecuadas para afrontarlos. Viktor Frankl denominó a esta situación vacío existencial y está relacionado con la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa. Y es que de verdad, cuando se pierde este sentido de vida que muchas veces lo tenemos cotidianamente, cuando llegamos a tocar estos fondos de sufrimiento, sí se puede tener esta forma de querer ya no existir, ya no permanecer, entrar en una profunda depresión. Oye, los temas por no de suicidio encontrarlo. que hemos hablado aquí. Una muy querida amiga, por primera vez en su joven vida, tenía todo lo que parecía que le daría sentido a su vida. Dinero, un muy buen trabajo, tenía una casa que ella misma estaba pagando, tenía una pareja ahí, de pronto se dio cuenta que no tenía sentido su vida. Y entonces se suicidó. Fue un duro golpe porque entonces a todos nos hace replantearnos, caray, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque ella lo dejó escrito, no le encuentro sentido a la vida. Y seguramente esto les pasa a muchos, como les decía yo a los hijos, que los dotamos de todos y ya no hay reto, ya no se encuentra. Y Viktor Frankl lo aclara que es más fácil cuando llegas a tocar fondo por una tragedia, porque te sale algo diferente a lo que se suponía que tenía que salir en tu vida, en tus hijos, ¿no? Y creo que ahí está el valor tan grande de la obra de Viktor Frankl, en cuanto que lo pone al alcance de todos a través de la logoterapia, en donde apoya y ayuda a otros, porque también uno de los grandes sentidos de mucha gente y que él nos enseña a través de la logoterapia es ayudar a otros. Cuando alguien ha tenido una gran tragedia, un gran revés, compartir se vuelve, no sé si te has dado cuenta, se vuelve o tanatólogo o abre una asociación o sí, perdí él mismo lo hizo. Exacto, él mismo lo hizo al escribir este libro. Pero ¿cómo poder identificar que estamos viviendo un vacío existencial? Porque luego ni nos lo cuestionamos. Exactamente, y no nos damos cuenta. Y socialmente tal vez, como no hemos llegado a este fondo, exacto, y no hemos vivido esta gran pérdida, entonces no nos lo cuestionamos, pero tal vez está allí, o no nos hemos dado la oportunidad de reconocerlo. Oye, llevamos vidas vacías como globos hasta que algo nos pincha, ¿no? Eso es terrible. Hay 3 pasos. Vamos miren, también una de las grandes cosas importantes que se hacen para encontrar encontrarnos cuando estamos perdidos es el autodescubrimiento, ¿no? Cómo saber que somos únicos. Todo esto lo aprendemos muchas veces a partir de una terapia, de estar en contacto con otros. En la formación de la persona se pueden distinguir 3 tareas esenciales que se manifiestan de manera diferente en las distintas etapas. 1, conocerse. Refiere a la propia interioridad y supone una tarea inacabable al intentar acceder a un dato cada vez más preciso y profundo ante el interrogante existencial, ¿quién soy? Y empieza todo. Tenemos 2 más. Cuando ubicarse y decimos proyectarse. quién soy, normalmente la gente contesta lo que estudió o a lo que se dedica. ¿Se han dado cuenta de esto? Es muy complicado Pues definir quién soy. A veces necesitas 10 años de Por psicoanálisis. eso, cuando te acercas con un especialista, en este caso hablamos, por ejemplo, de un logoterapeuta, es la primera pregunta que te ayudan a entender y a resolver, pero de verdad hacerla tuya, porque cuesta trabajo. Porque siempre hablas de los demás, pero nunca ves hacia ti. Entonces, la primera sería voltear a verse hacia conocerse. sí mismo. Ajá. No es que requiera usted ahorita salir corriendo a buscar un logoterapeuta, si lo hace, pues qué bueno y tiene la opción de hacerlo. O de conseguir el libro de Viktor Frankl, pero lo primero sería cuestionarse quién soy, ¿verdad? Y después es ubicarse en el mundo. Así lo dice, cubrir un espacio y asumir una posición a partir del conocimiento realista de sí mismo. Y el tercero es proyectarse, movilizarse. Los explicaremos. Exacto, Primero, en una línea ¿quién directriz. soy? ¿Usted cómo lo contestaría?
por su género, también casi todos empezamos con soy mujer, ¿no? Soy hombre, por su situación social, por lo que tiene, por lo que sabe. Por los reconocimientos que ha obtenido. Por eso, pero si te fijas, todo eso es superfluo. Vamos a ver esto que nos contestó el público. Sí, mire, la pregunta fue, ¿qué pasa si no encontramos el sentido de nuestra vida? ¿Qué es lo peor o qué usted qué piensa que puede suceder? Vamos a ver qué nos dijeron. Caes en la depresión, ves todo de colores oscuros, color gris, puedes caer en un suicidio, puedes caer en una agresividad con la comunidad, con tu familia, con tus hijos, con tu familia. Entonces sí es una situación grave, que no encuentres un sentido de la vida. No sabes a dónde vas. No sabes por qué amaneces el día de hoy. No hay cosa más hermosa y maravillosa que sepas que cuando te levantas, sabes qué vas a hacer. Tener una meta, tener un reto, tener un objetivo, tener algo por quien vivir. Y no tenerlo es en el momento en que dices estás muerto. Si no encontramos sentido a la vida, el ser humano pierde su esencia del ser humano en sí. Porque pues eso es lo que nos hace ser diferentes de todas las especies del reino animal. Bueno, yo creo que puede ser una vida muy triste, puede ser una vida que nos puede guiar a los seres humanos a hacer miles de cosas que normalmente no deberíamos de estar haciendo. Y bueno, por eso tiene alguien que encontrarle sentido a su vida a partir, yo creo, de los valores que tiene. Pero qué fuerte cuando ni nos lo cuestionamos, porque estamos tan distraídos en este mundo lleno de este ruido y de señales y de información todo el tiempo con la pantalla en la mano, que se nos olvida siquiera de la rutina. Cuestionarlo. A veces estamos inmersos en la misma rutina. En lo inmediato. Y cuando sí nos sucede algo, es una buena oportunidad. Las crisis son unas buenas oportunidades para estos cambios y para esta tercera etapa de la que hablábamos de proyectarse, para construir algo dice nuevo. Pamela, dice, independientemente de haber tomado terapias por un evento grave que pasé, vuelven a surgir varias dudas. El año antepasado sufrí de un secuestro express y a partir de tuve que replantearme la vida, aprender a confiar y a salir a la calle. Y también Mónica nos dice, tuve muchas pérdidas muy dolorosas y en el último momento de desolación en el que me encontraba, le hallé sentido a la vida ayudando a otras personas. El ayudar a otras me ayudó a encontrar un sentido en mi vida. Esto que nos dice Mónica es mucho también el sentido de los grupos de apoyo, de los grupos de autoayuda, cuando hablan de un fondo de sufrimiento que tocan y cómo cambia su vida a partir de que están con otras personas y ayudan a otras. Pero además no es lo mismo brindar esa ayuda cuando a ti ya te sucedió que solo del libro. Precisamente los AA, que surgen con dos personas dipsómanas, eran enfermos de alcoholismo en Estados Unidos, y en los entonces cuando se crearon, pues sí, había algunos grupos de religiosas y demás que querían hablarles y llevarlos por el camino del bien y de la sobriedad, pero no convencían a nadie. Cuando se dieron cuenta estos dos que encontrándose ellos, los dos alcohólicos, platicando, habían empezado a mejorar, se dieron cuenta que era la única forma de ayudar a otros, sabiendo y sintiendo el dolor. Sí, porque es cuando tu dolor también es mi dolor. Vamos a hacer una pausa. Platíquenos ustedes sus experiencias a través de redes sociales. Regresamos en unos minutos. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Agatha Christie, novelista inglesa. De acuerdo con Viktor Frankl, la vida tiene sentido en cualquier circunstancia. Todos pasamos por situaciones que nos producen sufrimiento. Eso es parte de la vida y debemos aceptarlo. Pero también todos tenemos la libertad de elegir, y esta te lleva a decidir superar los problemas y enfrentarse a la adversidad en la vida, o no hacerlo y no lograr esa superación. Y esto se traduce en pocas palabras: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cierto. O sea, ya tienes una detección de cáncer, por ejemplo, ¿qué sigue? ¿Me derroto? ¿Entro en pánico? ¿Me paralizo? ¿O damos el siguiente paso? Vamos a intentarlo, vamos a tratarlo, vamos a reunirnos con otros que han pasado por lo mismo, con el doctor, ¿qué se hace? ¿Qué sigo? Es cómo enfrentamos eso que nos sucede. Dirán, es fácil porque a ella no le han dicho nunca esto.
pero he visto que los mejores resultados y los mejores pronósticos siempre son para quien no se abate o que hace rápido el duelo y a lo que sigue. Ya dijimos que el primer paso era cuestionarse quién soy. ¿Quién soy? Bueno, y el 2 es qué hago aquí, ubicarse en el mundo, nos dice el doctor Víctor Frankl, y miren que nos lo puede decir porque él sobrevivió a un campo de concentración. Y en el qué hago aquí viene la tragedia de nuestra inmediatez actual. Estamos tan preocupados en perseguir la chuleta y en resolver nuestros munditos ínfimos que nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante, lo que nos perviva, una obra que siga aún después de nosotros. Estoy encerrada, ok, pero puedo velar por las futuras generaciones, puedo tratar de salvar los árboles, puedo tratar de no contaminar, puedo algo. Tiene que ver con el conocimiento o reconocimiento de los tiempos, porque forzosamente tenemos que voltear a ver el pasado. Y de ese pasado es lo que he construido y quién soy yo en este momento. ¿Qué estoy viviendo en mi presente? Es lo que evidentemente me da las herramientas o me hace pisar o llegar al fondo de mi alma y tener este sufrimiento. Pero hacia dónde voy, qué es el futuro y qué es lo que pienso o quiero lograr, independientemente de las cosas que se me vayan presentando, es lo que precisamente me ayudará a trascender lo que esté viviendo, así se trate de una crisis muy fuerte. Hay muchas personas que nos espantamos mucho, perdón, con el señor Donald Trump, porque dijimos, Dios santo, con ese discurso, ¿a dónde van a ir a parar los derechos humanos, sobre todo? Ya olvídese de la economía y no, los puros derechos humanos, porque muchas pequeñas células verdaderamente violentas se sintieron como ya legitimadas y empezaron a hacer locuras como quemar a una joven afrodescendiente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poder hacer algo ya hacia futuro. ¿Qué puedo hacer? Vigilarme, no ser yo la que discrimina. ¿Qué tanto soy yo la clasista? ¿Qué tanto soy yo la que estoy repitiendo ese terrible discurso violento sin necesidad de que exista un señor Trump o no? Y somos bastante discriminadores. Entonces, nuestro sentido de vida puede empezar a ser ese, aceptar los demás discursos, aceptar a los diferentes. Hacer un cambio en ti mismo. Eso, hacer un cambio en nosotros. Yo estaba pensando en cuando estábamos escuchando el inicio de esta cápsula sobre la libertad, ¿no? De que tengo esta libertad de elegir y de tener esta actitud. Algo que también podemos imaginar cuando surge la logoterapia, que está este hombre en un campo de concentración donde precisamente lo que pierde es la libertad, pero es una libertad física. Él está encerrado, sin embargo, sus pensamientos, sus ideales y todo lo que él es en esencia, eso nadie te lo puede quitar. Entonces, eso es también es muy profundo, porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo puedes encontrar un sentido de vida en una situación tan dramática? Porque de verdad hay situaciones terribles. En el programa hemos escuchado testimonios dolorosísimos, gente que le ha cambiado la vida de un momento a otro y que de verdad te dicen, es que yo ya no puedo continuar. Bueno, pues hay gente que sí puede. Hay otros a su alrededor que lo lograron. Miren el caso de María. También. Tengo actualmente 60 años. Me casé a los 20 años con un hombre alcohólico, violador y golpeador. Tuve 8 hijos y con problemas y distintas enfermedades, como lupus, esquizofrenia, epilepsia, tumores. Los mayores, que no tenían ninguna enfermedad, han tenido accidentes realmente graves y han estado al borde de la muerte. Yo me preguntaba por qué. Y esto es esencial cambiarlo. Y justamente en la logoterapia, la pregunta si la transformamos de por qué a para qué. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me está enseñando Cambiar esto? el sentido. ¿Para qué debo de vivir esto? ¿Hacia dónde va o qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué momento tengo que aprender? ¿Qué sufrimiento me va a dar? O este sufrimiento que estoy viviendo me va a dar entonces un nuevo sentido de vida. Y es lo que muchas personas, o sea, no sé, en el caso de María, tal vez nuestro público aquí presente y ustedes en casa se preguntarán, ¿qué sentido tiene continuar viviendo una vida como esa? Pues Víctor Frankl decía, todas las vidas tienen un sentido. Entonces, decir, ¿para qué? Aquí nos dice Georgina, perdí el sentido de mi vida cuando enfrenté un trastorno emocional o mental. Tuve que acudir al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde llevo hasta el día de hoy un tratamiento con psicoterapia cognitivo-conductual y psiquiátrico. Me explicaron además un desequilibrio que había en mi cerebro y un trastorno depresivo mayor. Muy importante también descartar todas estas otras circunstancias para encontrar. 4 herramientas. Tenemos un sondeo también. Vamos a verlo ahorita. 4 herramientas breves.
Pues yo creo que siempre hay que ser positivos y pensar, no dejarse caer, porque cuando uno se deja caer pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces siempre estar positivos y buscar las mejores soluciones para resolver el problema. Principalmente buscar algo en el interior del ser humano que lo proyecte a un estado de paz, de tranquilidad y de armonía con los demás seres humanos. Generalmente los seres humanos necesitamos de recurrir a una entidad superior. Generalmente ahí el ser humano encuentra la fuerza para soportar las tribulaciones que constantemente las circunstancias de la cotidianidad a la que nos están conduciendo. Echarle muchas ganas, porque si te decaes, bueno, no vas a solucionar nada, la verdad, no vas a solucionar nada, entonces tienes que ver para adelante con lo que te puede motivar para poderle seguir dándole sentido a la vida. Pues básicamente yo creo que es aferrarte a tus objetivos, ¿no? Si los tienes bien, perfectamente claros, creo que es muy fácil encontrar nuevamente el sentido precisamente a la vida, independientemente de los desafíos a los que te enfrentes. Qué interesante estas preguntas, porque ya te empieza a poner contra la pared. ¿Y tú qué tienes para salir de ahí en adelante? Fíjense que es súper interesante. Es más, pon la frase, por favor, Gaby, nada más para retomarla, porque además es de Viktor Frankl. Y fíjense, aquí hay una. He encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Y esto no tendría sentido si no lo hicieras con amor, con pasión. Exacto. Y se menciona a Nietzsche en el libro precisamente de la logoterapia, porque Nietzsche dijo Dios ha muerto. Entonces ese sentido de la vida ya se truncó, pero nosotros podemos darle muchos otros sentidos a la vida, sobre todo el de dar ojo. Regresando, cuatro herramientas que tenemos todos para decidir ser felices y ponerlo en marcha. Ahorita regresamos. La vida para el Dr. Frankl es la ocasión para algo. Lo importante no es lo que el individuo pueda esperar de la vida, sino lo que pueda dar. La clave no está en las preguntas que el individuo le haga a la vida, sino en cómo el individuo responde a las preguntas que la vida le plantea. Es entonces cuando se encuentra el sentido de trascendencia, al asumir las circunstancias y lo que tienen de modificables e inmodificables. Pues qué interesante. Ya nos decía Viktor Frankl, si usted está ahorita, sobre todo por la época del año, que es en donde nos entran muchas crisis existenciales, vaya usted a pensar en los que se adelantaron, lo que no se logró y todo esto. Una es quién soy, ¿verdad? La otra es cuestionarse no por qué le está pasando lo que le pasa, sino para qué le está pasando. Y ahora, ¿qué va a hacer usted al respecto? Y bueno, uno pensaría que pues tiene que pagar al mejor psiquiatra del mundo, ¿verdad? De $1,000 la hora o cosa por el estilo. Pero no, aquí nada más nos dice Viktor Frankl. Uno, la compasión. ¿Realmente ha sentido usted compasión? ¿Se ha puesto en los zapatos del dolor, la pasión, el sufrimiento del otro? Otra muy buena es la valentía para salir adelante, no nada más quedarte ahí amarrado y paralizado. El sentido del humor ayuda impresionantemente. Yo no tenía palabras para entender por qué uno de nuestros campeones paralímpicos, Juanito, pues él no tenía ni los dos brazos ni una pierna. Así es. Y hacía bromas incluso de su estado. Él decía que cuando su familia tristemente descubrió que él padecía púrpura, pues se lo fueron entregando en pedazos a su mamá y él solo lo decía. Y él se reía y entonces todos entendíamos que él había superado ese duelo. Pero viene la más fuerte, como ya hemos estado aquí mencionando, ¿qué hacer ante el sufrimiento y cambiarle el sentido al sufrimiento? Sí, que a veces ¿qué hago con ese sufrimiento? Que a veces ahí es donde requerimos ayuda, ¿no? Claro, es el tan tercer fácil. punto que nos faltaba un poco acotar, el de proyectarse. Exacto. ¿Qué obra voy a hacer con esto? Movilizarse en una línea directriz de vida ante el interrogante hacia dónde debo
quiero, espero y puedo llegar. Hay quien en el sufrimiento dice, ay, qué sabroso es ser víctima porque tiene muchísimas ganancias secundarias. Se instalan ahí. Vengan todos, apapáchenme, yo no puedo solito, yo no puedo solita. Y hay quienes hacen todo lo contrario y tan puedo que ayudo a otros. Pero fíjate que aquí viene también otro asunto muy interesante. El superar un duelo, decía Viktor Frankl, es como madurar todas las etapas de la vida del ser humano de un tirón. Ya ves que la negación, después el enojo. Ok, es como pasar de la niñez inmediata, así de no, esto no pasó, no existe, a la adolescencia, que es el berrinche del enojo, a la madurez y entonces alcanzar esta aceptación y sabiduría con la que ya podemos tomar las riendas de ese dolor, de ese fracaso, de esa tragedia. Y que a veces toma un cierto tiempo y ahí es importante que sepamos que no es inmediato esto, ¿no? Va llevando un proceso y, por ejemplo, aquí nos dice Erika, encontré el sentido de mi vida. Primero, aceptar mi realidad, porque en la vida no tenemos todo color de rosa y se presentan una serie de situaciones de por medio por las que a veces no somos del todo felices. Y también es bien importante escoger grupos de autoayuda. Dice, existe un dicho que es no te preocupes, mejor ocúpate. Entonces, pues eso es lo que verdaderamente hace que cambien las cosas. Tenemos algo de producción, ¿verdad, mi Gaby? Vamos a ver. A ver qué nos comenta el público. Pues bueno, trato de relacionarme con amigos, con grupos de amigos que puedan aportarme buenas cosas, estar con mis hijas y con la familia. Primero tener una ocupación, trabajar y tener un objetivo en la vida, lograr metas pequeñas para que poco a poco se vaya haciendo el gran objetivo que tiene uno en su vida. Pues hago muchas cosas, lo que mejor me haga sentir, viajar, conocer personas y con lo que me sienta más feliz, pues eso hago. Trabajar, ese es, digamos, el aspecto más importante para encontrarle un sentido a la vida. Orar a través de mis oraciones, estudiar, leer, pasear. Buscar en mi interior un ejercicio de introspección y ver como en lo más profundo de mi ser qué es lo que realmente tiene sentido. Interesante esto, ¿verdad? Sí. A veces hacemos una oración y es un acto de magia porque esperamos que con una invocación todo cambie, cuando en realidad, hasta el chiste lo dice, ayúdate que yo te ayudaré, yo te mandé por ahí una lancha, ¿verdad?, para salvarte. Pero qué interesante, entonces nos dijeron ya, estamos en no me hallo de fin de año, ¿verdad? Y para qué les cuento de principios. Entonces, tranquilos, en estos días que a lo mejor tienen algunas horas de descanso, es primero cuestionarse, después ubicarse, o sea, reconocerse, ubicarse, y después proyectarse. ¿Qué voy a hacer al respecto? Tal vez el día de hoy es la primera vez que muchas de las personas que nos están viendo se preguntan, ¿en realidad yo tendré un sentido de vida? Porque las respuestas que escuchábamos de este sondeo eran, bueno, yo quiero hacer esto y busco viajar y busco trabajar y obtener tal... ¿Será diferente el tener objetivos en la vida que un sentido de vida? Ahí está la cosa. Vamos a ver la siguiente frase. El hombre que considera su vida como carente de sentido no solamente es desdichado, sino difícilmente apto para la vida. Albert Einstein, físico alemán de origen judío. Qué buena frase de Albert Einstein. Apto para la vida, si no, la evolución te va a desechar. Sin embargo, y ya lo habíamos dicho hace rato, lo decías tú, Sandra, este momento de crisis, porque si tú te consideras una mujer o un hombre que no tiene sentido en la vida, es el momento donde te simbra absolutamente todo y te das cuenta y te reconoces como que o si lo confundiste o no ha llenado tu vacío existencial justamente y requieres entonces de encontrarle un nuevo Entonces, sentido. ¿existe un sentido de vida de acuerdo a la edad que tienes? ¿O cada edad te da un sentido a tu vida? Yo creo que porque te va dando retos. Sí. Y no son lo mismo los retos de la clase media aquí en México que de la rural, o que en Asia, los que están viviendo ahorita una guerra en Siria, o los migrantes. O de un niño que ha vivido unas circunstancias extremas de salud, de pobreza, a un niño que está protegido. Pero todos tienen que enfrentarse al reto. Exacto, y sobreponerse. Fíjate que es interesante esto de si va cambiando, pero ¿sabes cuál es el reto? Salir de tu zona de confort. Así es. Aún la tragedia más grave implica una zona de confort, porque es lo que yo conozco.
Es que me llevan golpeando 10 años, pues sí, pues es lo que yo conozco. Hay que atrevernos a salir de esa zona de confort. Igual, me acaban de detectar cáncer. Pues ni modo, hay que salir de la zona de confort. Cambiar y cambiar esa situación. Ya con ese propósito, no importa si vives en el edificio más caro, ¿verdad? Sí, De todo Nueva el tiempo York, estamos pues, tomando una decisión. Eso. No movernos del lugar donde nos encontramos es tomar una decisión. Y salir de allí para cambiar esa ¿También? situación y encontrar un nuevo También sentido. es tu decisión. Es una Del decisión. mismo trabajo. Yo y me hacer quedo las cosas con no lo que hacerlas. nos dejaron aquí en una llamada, que más que preocuparnos hay que ocuparnos. Hoy es domingo, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros en este programa, al público aquí en el estudio. Vamos a ocuparnos de lo que siga, a proponernos y a lograrlo, a llevarlo a cabo paso por paso, ¿no? Y qué bonito poder platicar del sentido de la vida. Quédese platicando con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Si hoy anda nada más Reflexiones texteando, sobre reflexionemos sobre el Llevemos sentido a de la cabo vida. nuestros planes, no nada más andemos ahí planeando. Pásenla bien, que tengan bonito domingo. Y acompáñanos la Gracias. próxima semana, aquí los esperamos. De lunes a domingo. Exacto. Diario.